Muy bienvenido, ministro, y le deseamos mucho éxito en su gestión. Estoy con problemas de audio. No, ahí ¿Me ahora tiene. me escuchan? Lo Ahí se escucha activó, sí. bien. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, por su intermedio, señora presidenta, saludar a todos los honorables señoras senadoras y senadores que se encuentran en esta sesión especial. Es mi debut ante el Senado de la República como ministro de Estado y espero que la relación que hemos mantenido por años desde la subsecretaría de la presidencia se traduzca también en una muy buena comunicación y entendimiento hacia los desafíos que tenemos en el futuro. Respecto a la convocatoria de esta sesión especial, quiero señalar que van a estar presentes en la sesión acompañando el subsecretario de Energía, don Francisco López, el subsecretario de Obras Públicas, Cristóbal Leturia, don Jorge Rivas, superintendente de Servicios Sanitarios, y don Luis Ávila, superintendente de Electricidad y Combustibles. Quisiera, antes de entrar al detalle que obviamente van a explicar claramente los señores subsecretarios y superintendentes, señalar que respecto al tema de las tarifas, fundamentalmente electricidad y combustible, todos sabemos que producto de la pandemia se ha generado una situación de disminución en los ingresos de las familias que nos preocupa y que nos ha llevado, ¿no es cierto?, a través de diferentes iniciativas, buscar elementos de protección social para que esos ingresos de alguna u otra manera pueda atenuarse su caída durante este periodo de la crisis sanitaria y posteriormente también nos lleva al desafío de buscar oportunidades y alternativas de volver a recuperar y a generar los puestos de trabajo. Pero específicamente respecto a la materia que nos convoca, que dice relación con el sector electricidad, el sector sanitario, señalar de que oportunamente Su Excelencia el Presidente de la República dio a conocer una serie de acciones que precisamente tienden a tener en consideración esta disminución de ingresos de las familias producto de la pandemia. Y tal es así de que se llegó a un acuerdo para suspender el corte de los servicios de electricidad por el atraso en el pago de las cuentas, que ya ahí estamos evitando un problema a aquellas familias que tienen dificultades al percibir menores ingresos o no poder salir a trabajar día a día y procurarse el sustento familiar. También se llegó a un acuerdo para que los saldos impagos que se originen durante la vigencia del estado de catástrofe puedan ser postergados, sean prorrateados en los próximos meses siguientes al final del estado de catástrofe. Y adicionalmente a eso, a familias que anterior a la entrada en vigencia del estado de catástrofe tenían deudas acumuladas, impagas, un monto de 10 UF, también podían llegar a un acuerdo y a un prorrateo hacia adelante de sus cuentas, y todo esto con el propósito de evitar que las familias, ¿no es cierto?, se queden sin energía eléctrica en estos periodos, en estos momentos difíciles. Y también en el sector sanitario se tomaron acciones de común acuerdo con la industria en orden a que los clientes domiciliarios pertenecientes al 40% de los hogares más vulnerables y que registrasen un consumo mensual inferior a 10 metros cúbicos, podrían optar a postergar ese pago en sus cuentas de agua potable y alcantarillado durante toda la duración del estado de catástrofe. Y también este beneficio se extendía o se extiende a adultos mayores de 60 años con dificultades de pago y a las personas que pierdan sus empleos durante el periodo de la emergencia. Todos estos costos pueden ser prorrateados a las cuentas los 12 meses siguientes sin multas ni intereses de mora. Y esto tiene un beneficio para un número importante de familias de nuestro país. En consecuencia, señora presidenta, y para no abusar del uso de la palabra, después de esta instrucción solamente he querido expresar de que la disposición y la voluntad del Supremo Gobierno ha estado para precisamente concordar acciones que permitan paliar, en definitiva, la caída de ingresos producto de la pandemia en muchos hogares de nuestro país. Si bien es cierto, uno reconoce que pueden existir reclamos, pueden existir situaciones no deseadas, indudablemente que todos los mecanismos de acción y de fiscalización van a estar atentos y disponibles, y yo creo que
los señores subsecretarios y superintendentes podrán responder con mucha mayor precisión, con mucha mayor claridad y profundidad a mis palabras las materias que a ustedes hoy día les preocupan y que dan origen a esta sesión especial. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor ministro. Gracias, presidenta. En primer lugar, agradecer este espacio a usted, saludar a todas las senadoras, a todos los senadores también, por su intermedio al ministro de la Secretaría General de la Presidencia, y agradecer este espacio para poder conversar y para poder hablar de un tema que es muy sensible, como son los servicios básicos y en el caso particular del Ministerio de Energía, de las cuentas de la luz. Sobre este tema, desde un comienzo, incluso desde antes que se declarase el estado de catástrofe, el gobierno ha sido muy activo en tomar medidas, en poder anticiparse y en poder presentar medidas concretas que vayan en ayuda de las familias chilenas. Es importante recordar que la ley 21.185, que fue aprobada por el Honorable Congreso a fines del año pasado, en el mes de noviembre, estabiliza las tarifas eléctricas. Y aquí hay un primer punto, señalar que el valor de la energía, el precio de las cuentas de la luz está estabilizado, por tanto no ha sufrido modificaciones. Importante recordar también que los procesos de fijación tarifaria en el sector eléctrico son procesos regulados, son procesos que se realizan al alero de la Comisión Nacional de Energía, y que son procesos, como decía anteriormente, regulados. Y reiterar, el valor de la energía, el precio de la energía, no ha sufrido modificaciones, principalmente debido a la aprobación de la ley de estabilización de las tarifas que se realizó el Congreso hace algunos meses atrás. Adicionalmente, se han realizado y se han enviado, principalmente desde la Superintendencia de Electricidad y Combustible, diversos oficios e instrucciones para poder fiscalizar, monitorear y exigirle a las empresas que cumplan con sus obligaciones legales. En unos minutos más voy a pedir si le pueden dar la palabra también al Superintendente de Electricidad y Combustible para dar más detalles respecto a esto. Reiterar y recordar también que en el ánimo y en el esfuerzo que ha hecho el gobierno de poder anticiparse, el día 27 de marzo, junto con el presidente de la República, junto con los ministros de Energía, Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones, y recogiendo el sentir y algunas ideas también que surgieron en el seno del Congreso, se lanzó el Plan de Servicios Básicos, que tenía por objeto asegurar que ninguna persona, ninguna familia de Chile se quedara sin energía eléctrica producto del no pago de las cuentas, y permite que a las familias más vulnerables del país, todas aquellas personas que hayan visto disminuidos sus ingresos, aquellos independientes que hayan visto disminuidos sus ingresos, aquellas personas que lamentablemente hayan perdido su fuente laboral, hayan debido activar su seguro de cesantía, adultos mayores que, producto de la cuarentena, no puedan salir de su domicilio, pueden postergar el pago de sus cuentas hasta 2 meses, hasta los 12 meses siguientes, una vez que termine el periodo de catástrofe. Esto lo que busca, como decía anteriormente, es garantizar que a ninguna persona, a ninguna familia de Chile se le corte el suministro eléctrico producto del no pago. Y eso ha ocurrido. El superintendente después podrá dar las cifras, pero desde iniciar la pandemia, el estado de catástrofe hasta el día de hoy, en la superintendencia, por las cifras que nos ha proporcionado, no existe ningún caso, ninguna denuncia a la superintendencia de alguna familia que producto del no pago haya sufrido el corte de los servicios eléctricos. Adicionalmente, y entendiendo que en las últimas semanas la propia superintendencia y el ministerio hemos visto y hemos experimentado un importantísimo número un número de reclamos en la superintendencia, principalmente vinculado a la facturación provisional. La facturación provisional es un mecanismo que establece la ley, en el cual, con el ánimo de poder proteger tanto a los trabajadores de las empresas como a las familias, en aquellos lugares donde hay cuarentenas más estrictas y en otros lugares también, se permite que la cuenta de la luz se tome como base con un promedio de los últimos 6 meses. Esto, como decía anteriormente, permite evitar el contacto personal, evitar que los trabajadores de las empresas deban ingresar a los domicilios y podamos tener algún foco de exposición o algún foco de contagio. Sin embargo, esta medida excepcional fue construida, fue pensada para otro tipo de situaciones probablemente, para situaciones más bien puntuales, y es por eso que en los números señalan que en periodo regular, por decirlo así,
no más allá del 2 a 3% de la facturación se realiza de manera provisional. Sin embargo, hemos visto un importante incremento de estas cifras. A modo de ejemplo, entre el 19 y el 28 de mayo son 610.494 facturaciones provisionales, lo que equivale a un 23,8% de las tomas de medición de las facturaciones durante ese periodo. Esto, evidentemente, es un buen instrumento para poder asegurar que no exista un contacto directo entre aquel trabajador que va a hacer la medición y la familia, pero produce en algunos casos problemas como los que hemos visto y como los que se señalan acá. Y es por eso que, y dado el importante número de reclamos y algunos problemas de facturación, por ejemplo, en locales comerciales, una pyme, un local comercial o un restaurante que no pueda estar funcionando lamentablemente producto de la situación que estamos viviendo de manera regular, y al hacerse una facturación provisional, aun cuando ellos han tenido un consumo menor de energía, produce un desajuste, produce que se le facture una energía que no corresponde a la energía que ha sido consumida por parte de esa pyme o de esa empresa. A nivel de viviendas ocurre también algo similar, el superintendente podrá darnos más detalle. Y es por eso que hemos tomado medidas concretas y enérgicas para exigirle a las distintas empresas distribuidoras que cumplan con su obligación legal. Las citamos la semana pasada a una reunión a los principales ejecutivos de la empresa para exigirle una serie de medidas concretas, las cuales son sancionadas, son fiscalizadas por parte de la superintendencia. Estas medidas van en distintos canales y recogen mucho de lo que los senadores que me antecedieron la palabra señalaban. Por ejemplo, las empresas deben fortalecer sus canales de atención, considerando los actuales flujos que hoy día existe, principalmente a través de los canales telefónicos. Entendemos que hay muchas personas que prefieren hacer toda la relación de manera presencial en la oficina, pero eso no en todas las zonas hoy día es posible hacerlo. Sin embargo, en aquellas zonas donde no existen cuarentenas tan estrictas, hay muchas empresas que ya, producto de gestiones y que ha realizado la superintendencia, han debido abrir su oficina. Pero adicionalmente han debido también fortalecer los canales de atención remotos, las páginas web, todos los canales, las aplicaciones por celular y principalmente los canales telefónicos, porque todas las empresas tienen la obligación de darle respuesta a las dudas y a las consultas que surjan por parte de las familias chilenas a lo largo de todo el país. Deben también, además, entendiendo que uno de los problemas que causa, o algunos de los problemas que causa las dudas que hay hoy en día es el tema de facturación provisional, deben establecer los canales remotos para que sean las familias quienes puedan, si así lo disponen, entregar las lecturas que están teniendo en su domicilio. Y adicionalmente deben tomar todas las medidas para que la facturación, y esto es imperativo, para que la facturación que se le haga a las familias se condiga con el consumo que efectivamente han realizado. No pueden existir cobros que no correspondan a aquellos que efectivamente han sido realizados por la familia, y no pueden existir familias hoy en día que quieran contactarse con su empresa o que presenten algún tipo de consulta o reclamo o quieran entender de mejor manera qué está ocurriendo, que se quede sin respuesta. El senador, recogiendo algunas palabras, el senador Durresti hablaba de fiscalización. Efectivamente, la fiscalización está siendo intensificada y es por parte de la superintendencia. Los directores regionales de la superintendencia junto con los Ceremi están realizando un trabajo para poder desplegarse y fortalecer el trabajo que ya se venía realizando hace algunas semanas. Los mecanismos de salida son efectivamente mayor fiscalización, que las empresas cumplan con su obligación legal y que sea la superintendencia quien fiscalice y quien sancione en aquellos casos en que existan incumplimientos por parte de la empresa. El senador Víctor Pérez también hablaba de un esfuerzo comunicacional. Compartimos completamente lo que él señala, y eso es lo que estamos realizando tanto desde el gobierno, la superintendencia, y es parte de las exigencias y las obligaciones que se le establecieron a las empresas, que ellos deben salir de manera proactiva a explicar qué es lo que está ocurriendo, deben salir de manera proactiva a explicarle a sus clientes cómo se realiza la facturación y de manera proactiva a señalarle cómo ellos pueden establecer los canales de comunicación o cómo pueden hacer sus reclamos
si es que así lo dispone. La ley corta que fue aprobada a fines del año pasado es una muy buena noticia que permitirá también ajustar el proceso de tarificación que hoy día ya está en curso y ajusta también a la baja la rentabilidad que tienen las empresas eléctricas, y la ley larga que va a ser presentada en los próximos meses también es una muy buena noticia porque tiene como foco principal dos temas. En primer lugar, la mejora en la calidad de servicio que deben dar las empresas de distribución eléctrica, y también establecer medidas para que exista mayor competencia en el sector de distribución. Reiterar que la fiscalización se está realizando de manera activa y muy acabada por parte de la superintendencia para asegurar que no exista ningún cobro indebido y para que las empresas salgan de manera proactiva a explicar qué es lo que está ocurriendo. Si me permite, presidenta, me gustaría dar la palabra también, si usted así lo dispone, al superintendente de Electricidad y Combustible, Luis Ávila. En atención aquí en este momento, tanto la señora Presidenta tuvo un problema con la conexión de Internet y el senador Quintero está atendiendo un tema de una comisión. Solicito a su señoría que se acuerde nombrar accidentalmente a uno de ustedes como el senador que continúe presidiendo esta sesión para seguir otorgando el uso de la palabra. El último vicepresidente que está presente, el señor Montes, que fue presidente el año anterior, para que él proceda a consultar entre los senadores quién va a asumir accidentalmente la presidencia en este momento, por favor. Tiene activado el micrófono, senador Montes. Ya. ¿Habría acuerdo en que presidiera el senador Carlos Bianchi? ¿Habría acuerdo? ¿Hay acuerdo, señor secretario? Sí. Gracias, senador Montes. Senador Carlos Bianchi que presida. Muchas gracias. Gracias, senador Montes. Bien, gracias, senador Montes, y gracias a los colegas. Nos han pedido que tome la palabra el superintendente, señor Luis Ávila. Si le parece, entonces, tiene la palabra, señor Ávila. Muy buenas tardes. En relación al tema que han estado exponiendo y debatiendo, me parece sano explicar el contexto global y las acciones específicas tendientes a supervisar y a fortalecer la fiscalización. El 11 de marzo pasado, la Organización Mundial de la Salud estableció el coronavirus como una pandemia a nivel mundial. Eso fue el 11 de marzo. En Chile, el 3 de marzo habíamos tenido el primer caso confirmado. El 13 de marzo, es decir, 2 días después, esta superintendencia ofició a la totalidad de las empresas del sector energético, habida consideración de los efectos que había ocasionado el coronavirus en otros países, ofició a la totalidad de las empresas del sector energético el 13 de marzo para que adoptaran las medidas tendientes a garantizar y mantener la continuidad de servicios básicos, a saber, el servicio del suministro eléctrico, por lo relevante, el suministro de gas, suministro y almacenamiento de combustibles líquidos. Días más tarde, el 18 de marzo, se estableció en nuestro país el estado de catástrofe. Acto seguido, el 27 de marzo, el gobierno de Chile hizo un anuncio respecto a beneficios a los clientes, fundamentalmente aquellos que lo soliciten, de servicios básicos, buscando que en este periodo no se corte el servicio a nadie que lo requiera por deuda. Y ese fue un anuncio obtenido a partir de un acuerdo entre distintos ministerios con sus servicios, particularmente en el caso del Ministerio de Energía con las empresas de distribución eléctrica y de gas. Como esto es un acuerdo en inicio, ese mismo día del anuncio, el 27 de marzo, la superintendencia despachó un oficio a la totalidad de las empresas del sector para exigirles que nos informaran los planes de acciones que les permitían cumplir ese acuerdo inicialmente voluntario. Una vez que la superintendencia recibió todos esos oficios y verificó que lo que allí consignaban esos planes de acción de cada una de las compañeras era exactamente lo que se había anunciado, entonces el 17 de abril pasado la superintendencia
devolvió oficios a las industrias instruyendo la ejecución de esos planes de acción que permitían que no se corte la luz a nadie por deuda, que se permita prorratear hasta en 12 cuotas sin intereses ni multas para los clientes que lo soliciten. ¿Para qué cliente? 40% que provenían de hogares más vulnerables según la ficha del Ministerio Social, del Registro Social de Hogares, adultos mayores, gente que tuviera problemas de ingreso. Y es así que a la fecha ya se han recibido 100.000 solicitudes de clientes de las empresas que acceden a estos beneficios, de los cuales aproximadamente el 50% provienen del segmento del 40% del registro social de hogares y el resto provienen de otros segmentos, adultos mayores, gente que ha tenido pérdida de ingresos. Entonces, ese oficio de la SEC del 17 de abril, y eso lo doy para dar el contexto, hace exigible planes que inicialmente eran voluntarios, y por lo tanto son fiscalizables, son sancionables y son sujetos y han quedado sujetos al procedimiento de reclamos que tiene la superintendencia. Junto con ello, y junto con los primeros días de la pandemia, vimos en el país, fundamentalmente a partir de que se establece el estado de excepción por coronavirus, vimos que muchas actividades en el país tuvieron que redefinirse. Se replegaron actividades, vimos cómo se dejaban de operar muchas industrias, muchos procesos debieron cambiar y ajustarse para dar cuenta de elementos de protección de personal en trabajadores, para dar cuenta de las necesidades de proveerse de mascarilla, de alcohol gel. Bueno, todos vimos esos procesos y la industria eléctrica particularmente también se vio enfrentada a ese mismo efecto. Y es por eso que inicialmente suspendieron algunos de sus procesos habituales, entre ellos la toma de lectura del medidor, porque la toma de lectura del medidor, para que a alguien le hagan llegar una boleta a su domicilio, requiere que un lector pedestre ingrese a un domicilio. Los medidores, naturalmente, en la mayoría de los casos están al interior de los domicilios o están en los pisos de los edificios, en los gabinetes, por lo tanto tendrían que entrar estas personas. Y ese procedimiento se replegó en espera de que, y se adecuó para tomar protocolos de seguridad, protocolos de protección personal. ¿Qué significa esto? ¿Qué significó esto? Que dado que hoy día tenemos clientes residenciales, clientes industriales, clientes libres en nuestro país, estamos hablando de más de 6,5 millones de clientes. Para poder la industria llegar con las boletas de la luz mensualmente, estamos hablando de que se emiten diariamente entre 200.000 y 300.000 boletas. Por lo tanto, se leen también en los medidores diariamente ese orden de boletas, 200.000 a 300.000. Esto significa entonces que por el periodo que las empresas debieron tomar recaudos tanto para su personal como para los clientes, los residentes en los domicilios, se dejaron de leer una cantidad importante de boletas. Y dado que se deja leer una cantidad importante de boletas, entonces la pregunta es, ¿y cómo se hace para llegar con la factura a ese domicilio, a ese hogar, a ese cliente? Pues la norma se puso en ese caso. No es tan bueno no hacer llegar una boleta. ¿Por qué no es bueno? Porque la cuenta, como es un medidor que permanentemente avanza según el consumo, si no se entrega una boleta en el periodo que corresponde, la cuenta se acumula y eso significaría que cuando se retomen los procesos se iban a recibir cuentas muy abultadas con más de un mes de cobro y eso habría significado evidentemente un gran golpe a la finanza del hogar, sobre todo considerando o teniendo en cuenta las consideraciones de los problemas que ha generado también en los ingresos de muchas familias. Y la norma establece entonces que cuando no se puede tomar esa lectura, se usa la fórmula de la facturación provisoria, que como su nombre lo indica, es provisoria en tanto se pueda retomar la lectura efectiva. Esa facturación provisoria no la dispone la empresa de manera libre. Esa facturación provisoria está regulada en el Decreto Supremo 327 y esa facturación provisoria debe hacerse
con los promedios de los consumos de los 6 meses anteriores. No es libre para la empresa eléctrica, es definida en una normativa que fiscaliza la superintendencia. Bueno, el 3% habitualmente en el país se hace con facturación estimada por diversas causas. En el mes de marzo, ese nivel creció a 17% de clientes que debieron recibir una facturación usando el método de los promedios que define la norma. Y en el siguiente mes, en el mes de abril, ese número se incrementó a sobre el 50%. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas de las boletas que recibieron los hogares por la cuenta de la luz en el país se hicieron utilizando el promedio de 6 meses, como define la norma y cómo fiscaliza la SEC. Y en general, ese promedio es un buen predictor del consumo que está teniendo ese hogar. Mas no es exactamente el consumo que está teniendo ese hogar, porque eso solo se puede saber una vez que se lee correctamente el medidor. A mucha gente ese predictor de consumo se ajustó relativamente bien, sin grandes variaciones. Pero hay 2 segmentos muy importantes a los cuales ese método les provocó problemas. Un segmento es todos aquellos que tienen actividad comercial, restaurantes, hoteles, peluquerías, salones de belleza, colegios, que no están activos hoy, pero en los promedios de 6 meses atrás tomó periodos que sí estaban operativos y, por tanto, esa boleta, cuando llega con ese valor provisorio en base a promedios, llega una boleta por sobre mayor a la que están esperando, porque están esperando una boleta de 0 o muy baja. Y eso evidentemente causó muchos reclamos en las empresas y en la superintendencia. Para tranquilidad de esas personas, para tranquilidad de esos pymes, de esos comerciantes, de esas actividades, ese dinero, en caso que hayan pagado la cuenta, le pertenece al cliente. Es del cliente y debe ser abonado o devuelto al cliente. La superintendencia ya dio instrucciones por oficio a todas las empresas para que ello ocurriera. Si el cliente no había pagado ese monto y recibió la boleta, la SEC también dio instrucciones por oficio a las empresas para que el mismo cliente aportara la lectura a su compañía eléctrica, o, si se trata de aquellos medidores más sofisticados que requieren que un lector vaya con instrumental, la compañía coordinara con ese cliente, se leyera, se anulara la boleta o la factura y se emitiera una con el valor correcto. Entonces ahí tenemos un grupo donde causó muchos reclamos, mucha molestia, muchos problemas, pero debo decir como fiscalizador que todos ellos tienen una solución que significa que a ninguno de esos clientes se le va a cobrar de más. Y también la instrucción de la SEC estableció que a ninguno se le podía cortar el suministro. Por el otro lado, no a los que se les facturó de más, hay un segmento de clientes residenciales fundamentalmente, para quienes el promedio del verano, por ser el verano con más luz, con más actividad al aire libre, donde no estábamos confinados, donde no teníamos frío, donde no se había iniciado la lluvia, en buena parte de la zona centro-sur del país, entonces esos promedios del verano son más bajos. Y por lo tanto la boleta que llega al cliente es más baja, lo que parece una buena noticia, cuando es una o cuando es dos. Pero sin embargo, cuando efectivamente la compañía logra reponer su sistema de lectura de medidores, va al medidor y lee el medidor, si ese estimado del verano es más bajo que lo que realmente estaba consumiendo ese hogar, va a aparecer en el mes en que efectivamente leyeron un consumo mayor, y ese consumo mayor multiplicado por una tarifa, y aquí nueva tranquilidad, que no ha variado y que no va a variar porque la tarifa está congelada, aparece un mayor valor. Y las personas nos dijeron en los reclamos que recibe la SEC,
me están facturando un 30, un 40, un 50% más que la última boleta. Claro, efectivamente, la última boleta que le había estado llegando estaba con los promedios de lo que recibía en el verano. Que en algunos casos, cuando es más baja y efectivamente se lee con el mayor consumo, aparece esa diferencia. ¿Qué hizo la superintendencia para apoyar a los clientes, a las personas en este caso? Dio instrucciones a las empresas para que esta diferencia que se genere sea puesta en cuotas al menos en igual número de meses o periodos en que las boletas se estuvieron entregando con facturación provisoria basada en promedios. Prorrateo, sin intereses y sin multas, para todos los clientes que así lo solicitaron. Ahí están los dos grupos de reclamos. ¿Qué efectos vimos en términos prácticos? Bueno, la superintendencia en este periodo, a partir de mediados de marzo, ha recibido una cantidad de reclamos que es 10 veces más alta que lo que teníamos en igual periodo del año pasado. O sea, hemos tenido un incremento muy fuerte, fundamentalmente porque, y aquí van las primeras fallas, es decir, o faltas de proactividad de las empresas, en que no explicaron del todo bien a sus clientes qué cambio metodológico habían hecho y cómo era el proceso de toma de lectura y los efectos que podía tener. Tuvimos un segundo efecto muy nítido, y esto a partir de las fiscalizaciones diarias que hace la superintendencia a todos los sistemas de atención de las empresas. Estamos monitoreando los call centers de las compañías y vimos en algunas semanas anteriores que algunas empresas, y algunas muy grandes, no lograron atender sino el 30% de las llamadas. En algunos casos, el 50% de las llamadas. ¿Qué significa esto? Que para la totalidad de los clientes de las empresas eléctricas del país, estuvieron recibiendo aproximadamente 70.000 llamados y contactos por día, la totalidad de las empresas. Y de estos, dado que había mucha gente que prefiere los canales presenciales, oficinas que en buena parte también estuvieron cerradas por algún tiempo, entonces preferían la opción telefónica, pero contactando a un ejecutivo de la compañía. Entonces, cada día había 40.000 personas que querían hablar con un ejecutivo para explicarle el problema y dejar su reclamo para que se lo corrigieran. Pero solo la mitad lograba contactar a la empresa. 40.000 llamados, solo 20.000 era capaz la empresa de recoger. Y entonces, si la empresa no puede recoger 20.000 atenciones por día, entonces el cliente queda molesto. El cliente no puede hacerle saber a su compañía que tiene que colocar un reclamo, que quiere corregir. La empresa no captura esa información, tampoco la puede corregir, entonces demora la oportunidad en que llega la información, la explicación o la corrección. Y es por eso, tal como lo señalaba el subsecretario López hace unos minutos, se citó a los máximos ejecutivos de las compañías, acto en que además ese mismo día se les instruyó un nuevo oficio de la SEC que les instruyó fortalecer los canales de atención a clientes, sus canales telefónicos, el plan comunicacional para notificar a sus clientes, y es así que se dieron 2 días de plazo para entregar y reforzar, y recibimos a los pocos días efectivamente un importante planes que son fiscalizables por la superintendencia también, de incrementos en teleatendientes, de incrementos en call center, de incrementos en el plan de comunicacional, que van a entregar y deben entregar la información a sus clientes, lo que sin embargo va a hacer la superintendencia y está haciendo la superintendencia con la totalidad de los procesos de reclamos que estamos recibiendo. Solo en los últimos 30 días, esta superintendencia ha recibido 20.071 reclamos en los últimos 30 días. Si bien en la última semana hemos tenido una tasa decreciente. El día de hoy, algunos piensan que la superintendencia no tiene suficiente capacidad para fiscalizar, pero puedo comentar que en el día de hoy estamos recibiendo, y estoy mirando en línea, no más de 150 reclamos a este momento, 4 de la región de Magallanes,
5 del Ñuble, 10 de Coquimbo, 10 de la Araucanía. La región metropolitana por tamaño acumula a esta hora 54 reclamos. Toda esta información la estamos usando porque el reclamo es una de las mejores fuentes de información para el fiscalizador, para conocer si hay fallas, si hay infracciones, y cuando éstas se producen y se constatan por el fiscalizador, entonces lo que procede es cursar procedimientos administrativos que pueden terminar en sanciones. Con todo, en este instante hemos derivado para respuesta de las empresas a sus clientes y tenemos 12.000 reclamos activos. Esto quiere decir reclamos que recibió la superintendencia y entonces se los entregó a la empresa eléctrica para exigir una respuesta. De esos hay 12.000 que están dentro del plazo pendiente de respuesta por las empresas. Nuestro proceso de fiscalización se está centrando en verificar si hay infracciones y si hay infracciones, no quepa duda que lo que va a hacer la superintendencia es cursar las sanciones. Fundamentalmente los reclamos hoy día son por aumento de la cuenta, aumento en el cobro, facturación excesiva. Esas son las palabras que más se repiten. Y sobre ese punto, nuestras verificaciones siguen constatando que los precios están fijos y no han cambiado, y es el ajuste de estimados y lectura efectiva el que está haciendo que, como no se comprende del todo siempre el método de facturación, entonces aparezca como una facturación excesiva. Por último, también se mencionó en relación al límite de invierno, la superintendencia hoy día está terminando de trabajar un instructivo para que, producto de esta facturación provisoria, y cuando efectivamente se lea, en caso que aparezca un consumo mayor que no había sido suficientemente facturado antes, entonces ese consumo se debe distribuir en todos los meses en que se generó ese consumo, y por lo tanto eso va a evitar de buena manera que se produzca el cobro de energía adicional de invierno, que por lo demás, según cifras de la superintendencia, nos permite comprobar que en el año anterior afecta aproximadamente a un 5% de los clientes cuando se va con el límite de invierno. Muchas gracias, presidente.